Buenas noches a quienes nos acompañan en esta emisión de Lo Marginal en el Centro. Bienvenidas y bienvenidos. En el programa de esta noche hablaremos sobre la carrera al interior de Morena por la candidatura a la presidencia de la República. Esta competición entre las corcholatas, como las llamó López Obrador, por ganar la posibilidad de convertirse en presidente o presidenta de la República con el color morenista. Para comentar esta situación me acompaña esta noche Tania Hernández Vicencia, quien es doctora en Ciencias Sociales por el COLEF, está adscrita a la Dirección de Estudios Históricos del INAH, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y especialista en élites y democracia. Tania, buenas noches. Bienvenida a Lo Marginal en el Centro. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. También aceptó nuestra invitación Nicolás Loza Otero, quien es doctor en Ciencias Sociales por el Colmex, profesor e investigador de Flaxo, coordinador de la maestría en Gobiernos y Asuntos Públicos, coordinador y autor de los libros Voto Electrónico y Democracia Directa y Poderes y Democracia, la Política Subnacional de México. Nicolás, bienvenido a Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias, buenas noches. Nos acompaña también en este panel Aquiles Montaño Brito, quien es periodista egresado por la Escuela de Periodismo Carlos Septién, maestro en Letras Iberoamericanas por la Universidad Iberoamericana, fundador del programa de radio Hace Noticias y del diario digital Contigo Puebla. También es reportero y jefe de información de la revista Abusos. Aquiles, un placer contar contigo en Lo Marginal en el Centro. En julio de 2021, López Obrador destapó a las corcholatas presidenciales de Morena. A partir de ese entonces comenzó una carrera al interior del partido con competidores más o menos visibles para convertirse en la candidata o candidato de Morena para la presidencia de la República. Después del triunfo de Morena en el Estado de México en esta última elección, esta carrera comenzó a tomar una forma más definida que encontró su culminación con el acuerdo del Consejo Nacional de Morena para que de manera imparcial, democrática, unitaria y transparente se logre profundizar y dar continuidad a la cuarta transformación en la vida pública de México. Este acuerdo fue firmado por las corcholatas principales, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto, Ricardo Monreal, y por otras que se han sumado a la carrera como Fernández Noroña del PT o Manuel Velázquez del Verde. Doctora Tania, ¿qué ventajas tiene cada precandidato de Morena para ganar la candidatura a la presidencia? ¿Y estas ventajas cree usted que guardarían alguna relación con la renuncia prematura de Ebrard y la posterior renuncia de Sheinbaum? Bueno, voy a tratar de destacar solo algunos aspectos, considerando que entre los tres panelistas vamos a ir integrando información. Yo creo que los principales rasgos de la candidatura de Sheinbaum en términos positivos, en primer lugar, me parece que es la candidata o la precandidata que tiene una mejor imagen en el pool de personajes que tiene Morena actualmente, más los otros dos políticos, el del PBM y Noroña. En el caso de Sheinbaum, me parece que la precandidata se presenta como una figura, digamos, distinta a los políticos tradicionales. Ella siempre suele destacar su carrera académica, el hecho de que viene de los movimientos sociales de izquierda desde la universidad y luego su papel destacado también dentro de los movimientos feministas de la Ciudad de México. Entonces, ya de entrada, el solo hecho de ser una mujer que está compitiendo por esta importante frente de izquierdas suele posicionarla como un elemento, digamos, novedoso, interesante para el electorado.
Otro elemento que me parece importante es el que todos conocemos, que tiene el perfil, digamos, mucho más estrechamente vinculado al proyecto del presidente López Obrador. Si bien todos ellos suscriben los acuerdos y los principios generales de la 4T, es evidente, todos sabemos que Claudia Sheinbaum es, por así decirlo, el personaje más leal, más estrechamente vinculado al proyecto del presidente, que comulga mucho más en esta línea más dogmática, más dura del proyecto de López Obrador. Otro elemento que me parece positivo de su personaje, como parte de la contienda, es que la Ciudad de México le da un escaparate muy importante para mostrar sus activos, ¿no? O sea, su capacidad de negociación, su capacidad de vincularse con los sectores más desprotegidos de la sociedad mexicana, su capacidad para atender de manera muy rápida distintas problemáticas que se presentan en la capital del país, que, como todos sabemos, lo que pasa en la Ciudad de México pues suele resonar en distintos lugares. Sin embargo, quisiera destacar un elemento antes de pasar rápidamente a Ebrard, que me parece que también para el sector de los movimientos, del movimiento feminista, también le tienen como varios reclamos, ¿no? O sea, me parece que para estos grupos el papel que ella ha tenido dentro de la Cuarta Transformación respecto a la agenda progresista y de la agenda de género todavía ha quedado a deber, digamos, en algunos de estos grupos en términos de su papel como jefa de gobierno y dentro del gran proyecto de la 4T. Paso rápidamente a comentar algunos elementos sobre el Ebrard y quizá para darle entrada a los compañeros que pudieran también complementar. En el caso de Ebrard, pues como todos sabemos, es un político mucho más, me parece a mí, mucho más versátil, con una capacidad de negociación, ha mostrado una buen desempeño, todos lo vimos en el asunto relativo al COVID, su capacidad para traer vacunas, para gestionar una serie de elementos que pudieran atender la emergencia sanitaria, también su capacidad para negociar estos acuerdos económicos dentro del marco del tratado con el TEMEC, es quizá más allá de los simpatizantes y de los militantes de Morena, el candidato más conocido, también hay que decirlo, por esta vitrina, este escaparate de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que me parece que también lo muestra como un candidato interesante, quizá que también suscribe los valores principales de la 4T, pero que se le percibe como con una capacidad de adaptar algunas de las posibles medidas en caso de que él llegara a ser electo y eventualmente presidente. Y me parece que aquí lo interesante que hay que destacar es que su personalidad y su trayectoria muestran una posibilidad de incorporar a las clases medias que de alguna manera se han sentido como un tanto marginadas de este proyecto de la 4T. Entonces, en ese sentido, creo que también presenta rasgos interesantes, ¿no? Yo quisiera dejar aquí para no monopolizar el uso de la voz. Sí, de acuerdo. Aquiles, cavando en esta misma dirección, ¿cuáles son las ventajas que observas tú en cada precandidato de Morena, o por lo menos en los más importantes? Y si crees tú que estas ventajas guardarían alguna relación con los movimientos que ha hecho Ebrard, por ejemplo, con su renuncia y la recién renuncia también anunciada por parte de Claudia Sheinbaum. Sí, buenas noches, muchas gracias por el espacio. Saludo a los demás panelistas. Creo que las elecciones se ganan con votos y la manera de conseguir votos es quien te conozca en todo el país. Es decir, lo primero que debe hacer todo candidato es lograr que la gente te ubique. Ya sea que te ubique con buenas propuestas, con malas propuestas, que la gente te ubique, te reconozca. Por lo tanto, las campañas no van a iniciar ahora que terminen las renuncias. Las campañas, como decía Tania, ya iniciaron hace tiempo, sobre todo por parte de 3 precandidatos, que es Claudia Sheinbaum, Adán Augusto y Marcelo Ebrard, que tiene ya varios meses cada uno de los 3 que se han hecho publicidad
a través de pintas espectaculares, ¿no? En todo el país. Es decir, la gente ya los ubica, de tal manera que ellos tienen una ventaja con la que no cuenta Ricardo Monreal, Jacob Polevsky, Gerardo Fernández Noroña y ni Manuel Velasco del Partido Verde. Es decir, la ventaja que ellos han logrado a través de varios meses y que la ley les perdonó porque en teoría no se estaban haciendo publicidad por, pues, creo que eso a ellos los ha colocado, digamos, al frente de varias posibilidades de triunfo, que ahora, digamos, el acuerdo que logran tiene que ver con que se pongan de acuerdo de tal manera que Morena no se desbarate antes de llegar a las elecciones. Es decir, el acuerdo implica que Morena vaya unida a las elecciones, que todos acepten cuáles son las reglas, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas a Morena, quien mantiene unida a Morena, digamos, es el presidente López Obrador. Y las encuestas darán una idea de quién puede ser el candidato con mayores posibilidades. En efecto, ya renunció Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum el próximo viernes, Adán Augusto el próximo viernes, Ricardo Monreal también el próximo viernes, y vendrán algunos otros que se van a sumar, digamos, a estas campañas, ¿no? Creo que en general los mexicanos debemos esperar a partir de que terminó la elección del Estado de México, pues una campaña permanente por parte de los candidatos de Morena y tendremos que ver si la ley se hace valer, porque además los candidatos de Morena se están promocionando con el cargo de coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación. Es decir, eso puede implicar que en la ley eso no se manifieste, digamos, propiamente como una campaña. Sí, uno de los puntos que menciona Aquiles me gustaría resaltarlo para continuar la conversación por allí, que tiene que ver con la unidad que está buscando Morena. Las recientes elecciones mostraron que era importante que Morena y sus aliados, el PT y el Verde, se mantuvieran unidos. Nicolás, ¿tú también creerías que estas reglas que se publicaron en el acuerdo tienen la intención de que se garantice la unidad de Morena rumbo al 24? Sí, bueno, déjame contestarte, pero antes de hacerlo, quisiera también dar una opinión acerca del punto de partida de estos precandidatos, Por supuesto. porque me gustaría partir de que, digamos, una postura convencional, normalmente entre los politólogos, es que cuando un presidente es muy popular, un candidato adecuado es aquel que, pues siendo de su partido, no rompe con ese presidente o es incluso parte del equipo de ese presidente, ¿no? Es decir, una suerte de vínculo natural entre la fuerza del presidente que va a pasarle al precandidato. Y cuando esto no ocurre, cuando el presidente es impopular o el partido está muy desgastado, tratan de elegir candidatos que se distancien del presidente y del partido. Yo aquí incluso acudiría al ejemplo muy reciente de Meade, que pues, aunque había estado en el equipo de Peña Nieto, pues no era parte, digamos, propiamente de su grupo político, y el uso que hicieron de la marca PRI, pues fue muy cuidadoso para tratar de que no lo asociaran al partido, lo cual, pues, lamentablemente para él no ocurrió. Es lo mismo incluso que sucedió ahora en el Estado de México, con la candidatura de las oposiciones a Morena, que trataron de que no se asociaran al PRI, incluso el manejo de color y del nombre, pues era claramente de distanciamiento. Pero, ¿por qué digo esto? Porque en una situación como en la que estamos, en donde el presidente es muy popular, uno esperaría que él o la precandidata que él señale como la más adecuada y que a su vez esta precandidata se maneje de manera muy próxima al discurso presidencial, a sus posiciones, etcétera, etcétera, pues me parece que sería la que tendría
las mejores condiciones para ganar la candidatura dentro de su partido. Y esa es Claudia Sheinbaum. Pero me parece que acá tenemos un añadido especial, y es que no solo tenemos un presidente popular, sino que es un dirigente político vigente que puede o no retirarse, le ha dicho que se irá a su rancho, pero realmente tiene una enorme ascendencia, tiene control ideológico y político de las estructuras de su partido y tiene capacidad directiva más allá de su cargo como presidente. Y en ese sentido me parece que tenemos una figura muy peculiar y quizá no tan frecuente en la historia mexicana, habría que pensarlo mejor, pero no veo a quién por ahora, que prácticamente ha tratado de mimetizarse a la imagen del presidente y que es el todavía secretario de Gobernación, Augusto López, que ha tenido un crecimiento verdaderamente asombroso. Él era gobernador de un estado, no duró en el cargo más de 2 años, en el cargo de secretario de Gobernación, y algunas encuestas ya lo están poniendo por arriba de Ebrard. Entonces, creo que ahí hay que tener atención porque pues esto apenas empieza. Y por otro lado, pues ya lo que se ha dicho acerca de la figura de Ebrard lo suscribo, es decir, creo que él ofrece pues un poco de más independencia, un poco de más distancia, puede ser atractivo para algunas clases medias, no sé si eso todavía existe en términos de votantes, digamos, de clase media, que todavía estén dispuestos a refrendar su apoyo a Morena o a López Obrador, ahí tengo mis dudas, pero puede ser que exista. Yo pienso que esos segmentos más bien quizá no vayan a votar, no sé, ya veremos, ese es otro asunto, pero lo cierto es que sí, es más atractivo, digamos, para gente un poco más crítica de la Cuarta Transformación o que aún apoyándola no aprueba todo lo que el presidente hace y que aprecia el talento, la capacidad y la independencia de Ebrard, que en realidad también parece un buen recuerdo para Ebrard porque tampoco se le ha visto muy efectiva en estos años. Y aquí añadiría que el caso de Monreal, que parece un candidato sin relevancia y sin oportunidades, lo pondría en esta esfera, digamos, como competidor directo de Ebrard. Y creo que aquí está pasando algo que también va a jugar en el tablero final, que es, en una encuesta, que es como ellos decidirán, quien diga que prefiere a Noroña, ¿a quién podría tener por segundo candidato? Yo creo que a Sheinbaum. Y quien diga que prefiere a Velasco, ¿a quién podría tener como segundo candidato? Pues yo creo que a Ebrard o a Monreal, no a Sheinbaum ni a Augusto. Entonces, yo creo que si estas dos candidaturas, que hasta ahora parecen marginales y sin posibilidades de ganar, crecen, tal vez no logren convertirse en candidatos, pero sí podrían ser factores de desequilibrio o de desempate al final, al atraer votos de otro, o preferencias en este caso, de otro aspirante, y dejar un tablero en condiciones distintas a que si no estuvieran ellos compitiendo. También en las reglas, y ahí sí ya vamos a las reglas, no está descartada, no se dice nada acerca de la posibilidad de que estos contendientes declinen. Y yo creo que eso no debería descartarse precisamente considerando estas posibles afinidades que los 6 precandidatos pueden construir entre sí. Es decir, yo pensaría que una declinación de Velasco podría favorecer a Ebrard, una declinación de Noroña podría favorecer a Sheinbaum. ¿Ocurrirá o no ocurrirá? Creo que dependerá de cómo crezcan estas precandidaturas. Y ya para entrar propiamente al tema de las reglas, pues yo creo que lo que estamos viendo son reglas que esencialmente son de buena voluntad, sin ningún elemento para lograr que de no cumplirse haya sanciones o que se observe, se fiscalice la acción de los precandidatos, y en menos de 2 días de que se han dado a conocer, pues ya ha habido muchas violaciones a esas reglas. Es decir, una regla es que servidores públicos no apoyan a precandidatos, y en estos 2 días hemos visto muchísimos pronunciamientos de servidores públicos a favor de precandidatos. Otra de las reglas, pues era en principio que serían
6 precandidatos y hace unas horas Jacob Polemski anunció que quiere también entrar en la contienda. Entonces, sí estamos viendo, incluso Noroña, hoy por la mañana decía, nos están pidiendo que no vayamos a debates ni a medios de comunicación afines al adversario, dice Noroña, y si cumplimos esa regla, pues no vamos a ir a ningún lugar, dijo. Me parece que eso deberá quedar en el criterio de los precandidatos, anticipando que él va a ir a donde lo inviten. Entonces yo creo que lo que vamos a ver es violación tras violación, sinceramente. Y más bien me parece que lo que es una interrogante es hasta dónde van a llegar esas violaciones y si no va a haber corrección en el camino. Ya Monreal dijo que deben incorporarse algunos acuerdos sobre, por ejemplo, el tope de gastos de campaña. No está, o sea, decir que son austeros, pues la austeridad seguramente es muy distinta para Velasco que para Sheinbaum o cualquiera de ellos, y la pueden interpretar en los términos en que actualmente están las reglas como quieran, sin violarlas. Entonces yo creo que allí hay un gran pantano sobre el que está, primero, la contienda interna de Morena y segundo, la política electoral mexicana. Lo que ya decía nuestro colega Aquiles, pues creo que es totalmente cierto, estamos presenciando precampañas electorales muchos meses antes de que sea legalmente viable hacerlo, y se están haciendo con un brinco espectacular, que es decir, que no son precampañas electorales porque son para elegir un dirigente. Yo creo que allí, por ejemplo, la oposición, que dentro de unos días también va a presentar sus reglas, tiene el dilema de sumarse a la violación de las restricciones a precampañas o no hacerlo. Y pues a mí me parece que lo más normal en una contienda, en un maratón, vamos a pensar en donde el competidor número 1 salió hace 20 minutos antes que tú, aunque haya que salir dentro de una hora, pues lo más probable es que el competidor 2 pues salga apenas pueda. Y entonces vamos a tener a todos sobre ese pantano de violación de reglas. Sí, sí, sin duda se está presentando un panorama muy complicado a partir de la forma en la que Morena está llevando sus precandidaturas. Tania, quisiera regresar con usted para profundizar en algo que mencionaba ya al principio de su participación cuando hacía esta caracterización entre Sheinbaum y Ebrard. ¿Usted cree que es indistinto que gane uno u otro en relación con la continuidad de la política de la 4T? Bueno, yo creo que aquí cada quien ha contestado un poco de lo que se ha preguntado, así que ahora voy a contestar como yo voy entendiendo la dinámica, porque me parece que es quizás hasta más rico. A ver, primero quiero opinar sobre el asunto de las reglas. Yo coincido totalmente con lo que dice Nicolás y yo creo que más bien era de esperarse la serie de violaciones, ¿no? Empezando por el asunto de la restricción de medios, como no sé quién mencionabas que comentó, ¿no? Noroña, decías, ¿a dónde vamos a ir? Pues sí, yo creo que solamente podrían ir con los periodistas a las 6 de la tarde y a lo mejor con Julio Astillero un poquito, algunos, ¿no? Pero fuera de eso, pues estarían fuera de los grandes medios de TV Azteca, de Televisa y de todas sus filiales. Entonces, de entrada ahí pareciera un absurdo, ¿no? Poner como regla ese tipo de restricciones, pero bueno, son toda esta lógica del proyecto o del planteamiento de la 4T. Ahora, yo lo que veo, porque la pregunta concreta con relación a las reglas era de si la reunión que tuvieron había mostrado unidad. Y yo creo que en un principio sí, la reunión ya no recuerdo porque todo pasa tan rápido si fue ayer o antier, pero el asunto es que en el momento me parece que lograron dar en Morena esta imagen justamente de unificación, de capacidad de negociación, capacidad de llegar a acuerdos, y eso frente al
desastre opositor, pues la verdad es que sí suma puntitos en términos de la percepción que tiene el ciudadano común y corriente, ¿no? Que en lugar de ver un gran pleito dentro de Morena, como algunos pensaban que se iba a dar en ese consejo, pues finalmente salen con un discurso y con una serie de acuerdos muy planchados, por decirlo de manera coloquial, muy organizada la presentación, dan una cierta muestra de civilidad política, de lograr llegar a acuerdos generales. Entonces, a mí me parece que en una primera fase podríamos decir que sí hay un acuerdo, una imagen construida desde Morena en donde todos pactan y logran mostrar una cara de estabilidad dentro del partido y con sus socios electorales. Ahora bien, yo creo que la segunda parte, a partir de que salieron con este comunicado de prensa, es donde empezó realmente el problema de esos acuerdos. Y yo quisiera plantear como una segunda fase, ¿no? Más allá de que ya todo mundo haya dicho, yo levanto la mano, quiero ser, yo creo que en el momento en el que van a empezar los recorridos por el país va a ser donde realmente se van a dar las primeras confrontaciones fuertes. Para empezar, ayer escuchaba yo una entrevista con Claudia Sheinbaum y ella decía que uno de sus grandes temas para ella va a seguir siendo el combate a la corrupción, ¿no? Entonces, más allá del discurso, el asunto, por ejemplo, de la línea 12 del metro, sabemos que es un tema que va a generar tensión entre Ebrard y Sheinbaum. O sea, Sheinbaum está teniendo que recomponer el desastre de la línea 12 y los 12 son los punteros, digamos, como precandidatos ahora. Entonces, me parece que eso va a ser, nada más por poner un ejemplo, uno de los elementos que van a generar tensiones. Ahora, por otro lado, también hay que decir una cosa. Yo creo que Sheinbaum y Ebrard, viéndolos como punteros, y los colegas están de acuerdo en esto, pues ninguno de los dos conoce el país realmente. O sea, es gente que ha hecho sus trayectorias en la capital del país y que va a tener que venir desde abajo en unos pocos días tratando de recorrer y de hacer reuniones con los grupos más importantes a nivel local. Y a nivel local, pues por ejemplo, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, pues sí tienen otra experiencia en tierra, ¿no? O sea, es distinto el perfil y la trayectoria y me parece que eso también va a tender a evidenciar algunas tensiones cuando lleguen a las regiones respectivas de donde los otros liderazgos tienen mayor fuerza. Ahora bien, ¿cuál va a ser el problema central? Pues la instrumentación de la metodología, ¿no? Por ahí yo no soy experta en encuestas, pero bueno, uno lee de pronto, escucha, y estaba escuchando hoy en la mañana alguna persona de una casa encuestadora que decía, bueno, realmente lo importante que es, y aquí Nicolás y Aquiles, que seguro sí tienen mucho más experiencia en esto, lo importante que es el diseño del cuestionario y el diseño de la muestra, ¿no? Y entonces esta persona decía, por ejemplo, si vemos el cuestionario y únicamente se hace un listado de usted por cuál de estos nombres estaría a favor para que fuera el precandidato de esta alianza, pues el nombre puede ser uno, pero si ustedes ponen en la pregunta una serie de rasgos ideales que debe cumplir ese candidato, pues el nombre puede ser otro. O sea, pensemos en este tipo de distinciones que me parece muy importante porque ahí van a empezar a generar problemas. Otro asunto importante pues va a ser el famoso diseño de la muestra y entonces en el diseño de la muestra se decía, bueno, se les va a preguntar a población abierta o únicamente a simpatizantes y militantes de Morena. A ella tenemos dos posibilidades distintas, incluso pensando en población abierta, pero únicamente haciendo levantamiento en los distritos más morenistas, pues también hay otra posibilidad. O sea, todo esto va cambiando el sentido de la instrumentación de la metodología que se ha pactado. Entonces, me parece que esta segunda fase tiene también todo un problema por resolver y aquí pues también como Nicolás lo decía, se está poniendo a prueba también el asunto de las reglas electorales y del papel que va a jugar el INE
en este proceso, ¿no? Yo me enteraba hoy en la mañana que creo que hoy los consejeros electorales tuvieron una reunión con el presidente, pues uno se puede imaginar que ahí ya hubo otra tensión muy grande, justo con relación al uso de medios, a los recursos, ¿no? A la fiscalización de los recursos, de dónde van a sacar para todo este proceso de publicidad de los precandidatos. Entonces, en definitiva, a mí me parece, contestando a esta pregunta muy general, el hecho de que si bien en un primer momento se genera una imagen de estabilidad, de civilidad, de capacidad negociadora, de acuerdo, de unidad, viene una segunda fase en donde es realmente el encontronazo que va a haber entre los distintos grupos dentro de Morena. Estos ejemplos que nos ponía Nicolás, ¿no? En el sentido de qué tal si declina esta persona del Partido Verde, que hasta se me va el nombre, o declina Noroña, bueno, hacia dónde pudieran moverse esos posibles votos. Entonces, definitivamente estamos, me parece que ante un acontecimiento inédito que nos va a dejar muchas tareas para la reflexión del sistema político electoral en su conjunto. No es nada más lo que va a pasar en Morena, sino todos los efectos secundarios que va a haber a raíz de una primaria dentro de un partido tan importante. Entonces, yo quisiera dejarlo ahí como para ir avanzando un poquito y que pudiéramos seguir intercambiando. Sí, desafortunadamente nos estamos ya quedando sin tiempo, pero quisiera cerrar contigo, Aquiles, este tema tan grande que va a dar muchísimas más discusiones, preguntándote primero por qué tan seguro puede ser que gane Morena y en segundo lugar, esta misma pregunta. Es indistinto quién gane la presidencia de la República y también la precandidatura, por supuesto, sobre todo con relación a la continuidad de la política de la 4T? Sí, creo que no es indistinto quién gane, ya lo decía hace rato Nicolás, los candidatos son diferentes, hay algunos que son más cercanos o más cercanas a López Obrador y hay otros que quizás son un poco distintos en la forma en que logran hacer política, ¿no? Varios de ellos, a ver si me logro explicar, incluso ni siquiera nacieron con el morenismo ni con el López Obradorismo, sino con el priismo, ¿no? Y varios de ellos se iniciaron en la política como priistas, de tal manera que quizá la forma en que ellos manejan algunos asuntos es diferente a como lo hace López Obrador. También creo que Ebrard es un poco distinto, ¿no? En algún periódico hablaban acerca de qué es lo que ha pasado con López Obrador o cómo identificarían históricamente, decían hace rato también, a López Obrador, quizá con el maximato en donde pues algunos dicen que se va a ir y otros dicen que va a estar atrás, ¿no? Va a seguir haciendo sus conferencias y dictando la política de lo que hay que hacer. Y pues a López Obrador, a Plutarco Elías Calles también le salió una gente que al final de cuentas no coincidía completamente, ¿no? Y quizá algo así pueda pasar dependiendo de quién quede como candidato. Yo creo que el candidato que va a ser el ideal para Morena es el que siga las órdenes, los consejos, pues la línea ideológica, si lo queremos ver así, de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, López Obrador no se va a ir no se va a retirar de la política, ¿no? Creo que Morena es un fenómeno, digamos, en una coyuntura en la que nació hace 10 años, va a cumplir 10 años en el siguiente mes. Hace 7 años no tenía gubernaturas, ahora tiene 23 gubernaturas, acaba de ganar el Estado de México, ¿no? Creo que con una diferencia muy importante. Y creo también que, ¿qué es lo que va a pasar, digamos, después de estos 70 días de pre-campaña, ¿no? De los morenistas, pues quizá hubiera estado bien, también lo decían ya los compañeros que participan, Tania y Nicolás, nos gustaría ver a la oposición, es decir, se empieza violando la ley,
¿no? Ya se venía violando la ley con las pintas, se empieza violando la ley ahora otra vez con estas precampañas que le han llamado de otra manera. ¿Y dónde está la oposición? Es decir, la oposición tendría que haber salido a decir, pues aquí está pasando algo. La oposición no se ha visto, pues la oposición está todavía, quizá recuperándose o todavía está tirada de la derrota, digámoslo así, del 4 de junio, ¿no? Y eso puede ser muy importante porque si todavía la semana pasada el PAN acusaba a Movimiento Ciudadano de haber hecho que quizá, de haberle puesto pues algunos puntos a la candidata de Morena en el Estado de México, y quizá a la oposición le convendría pensar qué es lo que quiere hacer si quiere realmente competir por la presidencia de la República. O sea, si quiere competir seriamente, yo no sé si van a ganar o no, pero si quiere hacer una competencia que los mexicanos digan, claro, pues ahí está la oposición. No nos conviene un sistema como no nos convino con el PRI, en donde un solo partido gobernaba todo, completamente todo. Eso es malo para el país, malo para todas las clases, los pobres, las clases medias y los ricos. Eso es una democracia deficiente que no nos ayuda. Y entonces la oposición debería de pensar en eso. ¿Por qué? Porque a final de cuentas los candidatos, precandidatos de Morena, pues sí tienen medios. El presidente usa los medios todos los días, por eso hace las conferencias mañaneras. Tienen un gran periódico, bueno, un gran periódico en el sentido que tienen un tiraje muy grande, ¿no? Que reparten también, han logrado también, pues, burlar, digámoslo así, es mi opinión personal, la ley para hacer lo que ellos consideran para ganar la presidencia, y a final de cuentas tienen algo que es fundamental, que lo han perfeccionado, que es la entrega de dinero a muchos mexicanos estudiantes, amas de casa, y eso es fundamental para ganar la elección. En otra ocasión lo he dicho, a lo mejor no todos estén de acuerdo conmigo, pero ese es comprar el voto con años de anticipación. Eso que antes hacían otros partidos, López Obrador lo ha perfeccionado en el caso de Morena. Sí, pues toda esta situación que estamos viendo ahorita en la carrera al interior de Morena y la posterior que va a surgir, como ya mencionaba Tania en su participación al interior también de la oposición, sin duda van a dar mucho de qué hablar, muchos puntos que analizar al interior de la vida democrática, de la vida partidaria también en México. Y creo que precisamente hay que ponerle el ojo para ver cómo se va moviendo todo este entramado político y electoral tan importante para nuestro país. Agradezco la presencia de Tania Hernández, de Nicolás Loza y de Aquiles Montaño, que me acompañaron esta noche, y también a usted que nos estuvo viendo en esta emisión de Lo Marginal en el Centro. Muy buenas noches.